Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí en vivo ya y estamos ya estudiando el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 38, 42. Lo vamos a estudiar hoy. Como ustedes saben que estamos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos enseña mucho a nosotros, a cómo nosotros podemos vivir y a cómo nosotros podemos comportarnos. Y estamos estudiándolo un versículo a cada tiempo, un versículo o las cosas que el texto te explican acerca del versículo que estamos estudiando. Estamos estudiando las buenas abundancias, las estudiamos ya, entonces ahora vamos a estudiar muchas cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos para que nosotros podamos ponerlas en práctica. Hey, aquí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 5, versículo 38 al 42, como le vamos a estudiar. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no recitáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Bueno, mira qué cosa más bonita aquí está diciendo aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el que está hablando aquí. Entonces, una cosa de que podemos ver, ¿no? Es de que él es una persona de que él no quiere que nosotros seamos vengativos. Ahora voy a hacerte una pregunta, ¿no? Voy a hacerte una pregunta. ¿Eres vengativo? ¿Eres vengativo? Posiblemente, si eres vengativo, posiblemente te puedes reflexionar sobre esta pregunta. Si eres vengativo, te puedes reflexionar sobre esta pregunta, digas, me parece que no, tengo muchos defectos, pero no creo que el espíritu vengativo sea uno de ellos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos conoce en profundidad, ha contemplado nuestro comportamiento y ha meditado lentamente sobre nuestras condiciones. Y justo cuando no creemos, intentemos este mal, porque unos ejemplos que delatan que no es así, quizás nunca hayamos identificado ciertas actitudes, reacciones nuestras con la venganza. Pero Jesús sí, escuchemos pues con atención su enseñanza al respecto. Vamos a escuchar lo que el hermano Jesús va a decir. ¿Okay? La ley establecía una estricta equivalencia entre el crimen y su castigo. Describía un principio de equidad como base para la legislación social, de modo que el delincuente tenía que ser castigado de acuerdo con la medida de su crimen, ni más ni menos. Este principio de equidad, llamado ley de talión, o ley de reciprocidad directa, toma toda la ley de Moisés y encuentra su expresión más conocida en la frase citada por Cristo, ojo por ojo y diente por diente. Esta, a su vez, se encuentra en varios lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 21 del 23
al 25, y también en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. Y no le compadecerá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es pura ley y absoluta justicia. El reo tenía que sufrir en su propio cuerpo exactamente los mismos daños que había ocasionado el herido ocasional en su víctima. Si un hombre hiere a su prójimo y según hizo, así le hará fracturas por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así le hará. Eso está en Levítico capítulo 24, versículo 19 al 20. Esta ley tenía dos características, dos efectos positivos. En la vida social de Israel, por una parte, servía para limitar la severidad del castigo, y las naciones alrededor era costumbre pagar cualquier crimen con un castigo mucho más severo. Por otra, pretendía poner fin a la práctica de la venganza particular. Los pasajes del Antiguo Testamento no dicen véngate personalmente cuando te hagan daño. Quiere decir exactamente lo opuesto. No te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. Así pues, esta ley tuvo el efecto saludable de frenar venganzas desproporcionadas y sangrientas. Ok, y sangrientas. Sin embargo, en este caso también la interpretación hecha por los rabinos en tiempo de Cristo había desludido la intención primera de la ley. Aún, en el mejor de los casos, tenía el efecto de confirmar los cimientos de venganza, sentimientos que reclaman la retribución a expensas de la misericordia, pero en el peor de los casos era interpretada como el divino visto bueno a la venganza personal. La intención de esta ley era impedir que los hombres incluyeran un castigo mayor por el delito. Los judíos la entendieron casi como una incitación a la venganza. En vez de entenderla en sentido restrictivo, le dieron una lectura prescriptiva. En realidad, sin embargo, las escrituras enseñan con toda claridad que la venganza personal no era admisible ante Dios, por lo cual esta interpretación no tenía. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que le está preparado. Vengará la sangre de sus siervos y traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 5. Mira cómo dice. Bien la venganza y retribución. A su tiempo su tierra bastará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que le está preparado, la apresura. Mira lo que dice aquí en el versículo 43, ¿no? En el mismo capítulo de Deuteronomio 32, versículo 43. Alabad nación, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganzas de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo.
Vamos a ver lo que dice también el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. No os vengáis con vosotros mismos, amados míos, sino dejadse lugar a la ira de Dios, porque escrito está, en la venganza yo pagaré, dice el Señor. También en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 30, dice así: pues conocemos al que dijo, es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ok, ya estamos ya bien aquí ya. Okay. También vamos a ver lo que dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Mira, pues, no digas, también aquí en el mismo libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 29. No digas, como Él me ha hecho, así le haré y pagaré el hombre según su obra. Verdaderamente yo estoy dando esta clase y a mitad de esta clase quisiera decirle que los que están escuchando, quisiera que se quedaran hasta lo último, porque verdaderamente ya a mí aquí me está enseñando muchas cosas, me está enseñando muchas cosas. Y una de las cosas que me está enseñando hasta aquí es que la venganza es del Señor. Nosotros tenemos que dejarle todas las cosas al Señor. Y verdaderamente todos nosotros los cristianos tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Y si no hacemos lo que la Biblia dice, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, estamos cometiendo un pecado que hay que confesárselo al Señor. Y si hay un pecado que no se lo hemos confesado, estamos perdiendo la relación con Él. Y la relación con Él tenemos que tenerla estrecha y a un modo de que lo alabe a Él y que lo agrade a Él, no que nos satisfaga a nosotros. ¿Okay? Fíjate bien como dice aquí. Y la venganza es de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede su ley contemplar y aprobar ejercicio de venganza y retribución por parte de los tribunales humanos? Tal y como lo vemos en la ley de Talón. ¿Por qué? En la escritura las autoridades civiles siempre son vistas como instrumento legítimo de Dios, pues por él para frenar el mal mediante el principio de justicia y retribución. Lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 7. Entonces, ¿qué podemos ver? De que los jueces y todas esas personas que están puestas ahí, esas personas están puestas por quién, por Dios. Mira lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 7. Sometados todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas de modo de que quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios resiste a lo que resisten, acarrean condenación para mismo, porque el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres, pues, no tomar autoridad? Bueno, entonces aquí me voy a seguir leyendo porque vamos a tener que seguir continuando la clase, pero aquí se puede llevar una idea de lo que Dios puso autoridades y las autoridades están puestas por Dios y nosotros tenemos que obedecer a lo que dicen las autoridades. Porque mire también lo que dice aquí en este libro de Romanos también, capítulo 12, de 17 a 21. No pongáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz en todos los hombres. Todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, en la venganza yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acudas el fuego que amontará sobre su. Entonces aquí no voy a seguir leyendo ya, pero ya usted puede saber más o menos lo que le quiero decir acerca
de que la venganza es de Dios. Y aquí mismo el hermano Pablo lo está diciendo, de que la venganza es si tu enemigo tiene sed, dale agua. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que tratar bien a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que ellos vean bien de que nosotros somos hijos de Dios y que Dios está. Okay, la Biblia no cuestiona la legitimidad de la labor de los tribunales, sino que se opone al ejercicio personal de juicio y vergüenza. Podríamos añadir que lo que es cierto de los tribunales en la sociedad también lo es de los padres en el hogar y de los pastores en la iglesia. Nuestro mundo caería en una anarquía moral sin el necesario ejercicio de disciplina mediante las autoridades establecidas por Dios. Claramente, si Dios reserva la venganza para sí, en principio no puede ser algo malo. Al contrario, si no existiera la esperanza de venganza y de destrucción, entonces podríamos con justicia acusar a Dios de haberlo creado injusto. Por esto, el día de juicio final es llamado también el día de la venganza de nuestro Dios. Y Dios mismo es llamado Dios de venganza. Ok, fíjate, el día final, para que no te vengues de nadie, el día final la venganza viene por Dios. Y Dios mismo, él mismo se llama el Dios de venganza. Mira aquí lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 2. Mira lo que dice. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los inundados. Ya lo que dice aquí también en este mismo libro de Isaías, capítulo 34, versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en pleito de Sayón. Mira también lo que dice este mismo libro de Isaías, capítulo 63, versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi remedio ha llegado. Okay. Ahora aquí vamos a ver cómo él se llama en el Salmo 94, versículo 1. Jehová Dios de la venganza, Jehová Dios de la venganza, Dios de la venganza, muéstrate. Entonces está diciendo Dios de la venganza, Dios es Dios de la venganza. Nosotros no podemos vengarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos que dejarle la venganza a quién, a Dios. Cuando sube en nosotros un ángel de venganza, en principio es evidencia de que hemos sido criados como seres morales, con un fuerte sentido de justicia. No es del todo una cosa mala, pero sí un sentimiento traidor, enormemente difícil de manejar con justicia. Sí, pues Dios pide que dejemos en sus manos nuestra causa, no es porque la venganza sea mala en sí, sino porque es casi imposible que la persona injuriada ejerza una venganza justa. Entonces, lo que quiere decir con esto es que nosotros hemos sido perjudicados, hemos sido heridos por alguna cosa. La venganza que nosotros vamos a querer tomar no va a ser justa, no es justa. Entonces nosotros tenemos que dejarle la venganza a ¿quién? A Dios. Sí. Versículo 39. Vamos para el versículo 39 ahora. Pero yo os digo, no resistáis, que es malo, antes a cualquier que te hiera de la mejilla derecha, vuelve él también la otra. Vamos a ver lo que está diciendo ahora acerca de aquí, que si me dan por un lado, que le pongan la cara por el otro para que me siga dando. Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ver. Okay. Pero con todo, Cristo nos dice, en vez de ejercer venganza, vosotros mismos llevad a vuestro adversario ante los tribunales. Ni siquiera dice dejar la venganza en manos de Dios. Parece que va más lejos y nos pide que desterremos de todo del espíritu de venganza. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. No lo resista al que es malo, no lo resista. Esto no puede significar que Jesús tenga una actitud tolerante
o sentimental hacia la injusticia, ni que crea que el delito ha de quedar impune. A fin de cuentas, acabo de decir que el juicio será realizado aún en el caso de los pecados más pequeños, pero si significa que entiende, número uno, que no responde a nosotros tan pecadores, que no responde a nosotros, tan pecadores como los que no han ofendido, ejercer el castigo. Dos, que el momento de juicio aún no ha llegado y por tanto sus discípulos deben dar prioridad a la salvación. Ya vimos en torno al bautismo de Cristo en el capítulo 3 y el versículo de 1 a 16, que el Bautista anunció la llegada del juez celestial, versículo 12, pero que para sorpresa suya, Cristo mismo, en vez de prender el juicio, hizo bautizar en señal de su identificación con el pueblo pecador. Más adelante veremos, más adelante en Mateo 11, 4 y 6, veremos como Cristo contesta a los mensajeros de Juan, indicando que aún no ha llegado el momento del día de venganza de nuestro Dios. Mira cómo él lo dice aquí, que no ha llegado todavía la venganza. Mira, esto está en Mateo capítulo 11, versículo 4 al versículo 6. Respondiendo Jesús le dijo, y hacer saber a Juan las cosas que hoy veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciar el evangelio y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Porque se recuerda de que Juan mandó a los discípulos a preguntarle de que si era el que tenía que venir, porque lo que están esperando era venganza por las personas que se habían hecho cosas malas. Entonces Jesús les responde de la manera que es la correcta, que es lo que ha venido a salvar a los ciegos, a darle vista a los ciegos, a curar a los cojos, pero que el tiempo de la venganza vendrá por su tiempo, vendrá por su tiempo, pero él lo que vino es para darle ojo, vista a los que no ven, para curar a los ciegos, para curar a los mudos, para curar a los que no pueden caminar. Entonces, eso es lo que él le está diciendo. Entonces, veremos como contesta el mensaje indicado, que aún no ha llegado el momento del día de la venganza en nuestros días. Vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque murió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel y a proclamar el año de la buena aventurada, de la voluntad de Jehová. Y el día de venganza de Dios, nuestro consolador de todos. Hablando aquí el día de la venganza. En otras palabras, Jesús dejaba para su segunda venida el juicio a la venganza. Mientras tanto, durante su primera venida, su prioridad era buscar la salvación de la gente y mostrarle el amor de Dios aún sus enemigos. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Está en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Dios no envió a su Hijo al mundo para jugar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mediación de él. Eso está en el libro de Juan, este mismo libro, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Aquel que un día efectuará la venganza, por el momento responde con amor, perdón y humillación ante los insultos e injusticias de sus enemigos, en la esperanza de que vean sus malos caminos, se arrepientan y encuentren salvación. Salvación, ¿qué esperanza habría para nosotros si no hubiera respondido así? ¿Qué esperanza? Verdaderamente, una esperanza. Nosotros no hubiéramos conocido a Dios, no hubiéramos conocido a nadie, estuviéramos en las tinieblas. Entonces,
Está bien, vamos aquí a ver si esto aquí lo subrayamos porque tenemos que subrayar esto. Esto es amor de verdad. Esto es amor. ¿Okay? Pues ahora mientras dure el día de la gracia, ahora mientras dure el día de la gracia, nos pide que salgamos de su ejemplo, que sigamos su ejemplo. Hoy todavía no es día de juicio, sino de salvación. Renunciemos pues a nuestro natural afán de venganza, busquemos más bien la salvación en toda plenitud, la reconciliación de los hombres con Dios, el amor fraternal, la paz de una buena conciencia, la formación en nosotros de la imagen de Cristo. No es que Dios quiera pisotear nuestros legítimos derechos y sentimientos de venganza. Él conoce nuestro agravio y lo mucho que nos duele. El Evangelio no neutraliza lo que la ley afirma acerca del juicio divino. Al contrario, lo confirma. Pasará el día de gracias y llevará el día de juicio. Pero si alguien piensa en estas palabras de Pablo, no comparten el espíritu del sermón del monte, sino que son excesivamente negativas, escuchemos las palabras del mismo Jesús referidas a su. Vamos a ver aquí este versículo aquí segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo de 6 al 8. Vamos a ver lo que dice aquí. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar distribución a los que no conocieron a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? O si alguien piensa que estas palabras de Pablo no comparten el espíritu del sermón del monte, sino que son excesivamente vengativas, escuchemos las palabras del mismo Jesús referidas a su segunda venida. Vamos a ver. Este mismo libro, Mateos capítulo 25, versículo 31 al 32. Mira cómo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros, como aparte el pastor de las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Mira también lo que dice aquí en el versículo 41 de este mismo versículo, este mismo capítulo 25. Entonces, a ver qué dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, si la venganza vendrá, no ha sido eliminada por Jesucristo. A los que descuidan las buenas noticias del Evangelio, se le explicará toda la severidad de la ley, pero no nos corresponde a nosotros aplicarla, pues el Padre todo juicio te lo ha confiado al Hijo. Hoy es día de salvación, no de venganza. Tenemos que dejarle las cosas al Señor, tenemos que dejarle las cosas a Jesucristo. Somos enviados por el Señor Jesucristo para proclamar las mismas buenas nuevas que Él proclamaba, de perdón para el pecado, incluso de perdón para los que han pecado contra nosotros. ¿Cómo podemos ir si no lo hemos perdonado? ¿Y cómo podemos perdonar mientras sigamos deseando venganza? Debemos dejar nuestra causa en manos de Dios. Él pagará su tiempo y deseará de corazón que nuestros enemigos se conviertan en nuestros hermanos en Cristo.
¿De cómo podemos ir si no hemos perdonado? ¿Y cómo podemos, cómo podemos perdonar mientras sigamos deseando venganza? Oh, ok, mira para eso. Ya, ya. Y déjame ponerlo en gris también. Y nada más. Okay. Esta no es una tarea fácil. Esencialmente es una expresión del principio anunciado en la sesión siguiente, el amor a los enemigos. Pero por muy difícil que nos resulte, constituye el deber ineludible de todo discípulo. No es, no es permitido responder con mal al mal que recibimos, sino que debemos vencer con el bien el mal. No podemos contraponer el odio al odio, sino que debemos renunciar el rencor y la venganza por amor al perdido, procurando su salvación y edificación. La unidad del pueblo de Dios lo hacemos, lo hacemos conscientes de que no corresponde a lo que hemos sido salvos por gracia restar las gracias a otros, sino que habiendo ofendido al sumo grado a nuestro Dios y no obstante, habiendo recibido su perdón, nos toca perdonar a nuestros enemigos sus ofensas que posiblemente sean menores que las nuestras. Dios, ay Dios. Entonces ahora aquí vamos a ver estos 4 ejemplos que vamos a tener aquí en el versículo 30, de 31 al 42. Vamos a tener 4 ejemplos. Mire, pero yo os digo, no resistáis, es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también a la otra. Y el que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica, déjasela también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y el que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Ok? Para que no quepa la menor duda acerca de lo que Jesús quiere decir con palabras de no resistir al que es malo. A continuación, pone 4 ejemplos. No lo resista, no resista al que es malo. Es importante considerarlo porque esta frase en sí se presta a diversas interpretaciones. Por ejemplo, mediante los ejemplos observamos que Cristo está pensando solamente en situaciones en las que los discípulos sufren personalmente abuso. Sería un error, por tanto, interpretar la frase como, como que un policía no debe detener un delincuente cuando éste intenta cometer un robo, o que un soldado no debe luchar contra el invasor de su país, o que un maestro de escuela no debe imponer orden en el aula, o que un creyente cualquiera no debe interponerse entre un atracador y su víctima e intentar impedir la violencia. Los ejemplos que Cristo pone proceden de las costumbres normales de su época, pero a nosotros nos resultan extraños. Debemos, pues, ver más allá de los ejemplos en sí para entender los principios que establecen, aplicarlos en nuestro contexto social. La violencia física. La violencia física, que lo vamos a ver aquí en el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis, que es malo, ante cualquier que le hiera en la medida derecha, vuélvele también la otra. Okay. El primer ejemplo de la bofetada, ¿no? Seguramente Jesús empieza aquí porque la ley del talón solo contemplaba situaciones de violencia física. Pero sin duda, además de toda forma de violencia física, en esta frase debemos incluir también la violencia moral y la psicológica. Quizás Cristo eligiese el golpe en la mejilla porque además de infligir dolor físico,
en aquel entonces era un tremendo insulto al dirigirse a la mejilla derecha. Al dirigirse a la mejilla derecha, tendría que ser dado con el dorso de la mano derecha de quien ay, lo propinó, y no ser que se tratara de un insulto. Los judíos creían que un golpe dado con el dorso de la mano con la mano era doblemente insultante. Se trata pues del insulto más calculado y alevoso. Bueno, mira para que tú veas, mira para que tú veas, mira, en ese tiempo, qué cosa, si usted le da una bofetada a una persona, entonces si usted era derecho, tenía que hacerlo con la parte, ¿no? De la mano, ¿no? De la mano. Entonces, ¿qué cosa es eso? Darle una bofetada a una persona tendría con el dorso de la mano, eso propina que se trataba de un insulto. Los judíos creían que un golpe dado con el dorso de la mano era eso era insultante, eso era insultante. Y para que usted vea lo que es la vida, en Cuba también eso era insultante. La gente ahí prácticamente lo que cogían y te metían una galleta, ¡pah! Un bofetón. Así, antes de empezar una pelea, te cogían, te metían un bofetón. Y así era como era en Cuba también, Y si le metían una guerra, entonces tremenda vergüenza y tremendo dolor le causó a la gente. Muchas veces la gente no tenía un propósito, lo que te cogían y te metían una galleta. Eso era en Cuba, una galleta le decían con la mano así abierta, así. Y los que sean cubanos que me están escuchando saben bien de lo que yo estoy hablando. En Cuba se dedicaba mucho a darle galletas a la persona cuando la persona le decían poquito. Entonces era eso mismo, entonces así insultaba a las personas. Y por eso es que Cristo está hablando acerca de esto, de que hay una persona que da una bofetada con la mano derecha, con la mano izquierda, con cualquier mano que sea. Y si alguien no golpea, si alguien nos golpea, nuestra reacción inmediata es la de devolverle el golpe, por lo menos desear que otro se lo devuelva. Esta reacción, siempre que sea justa, no es mala, pero puede producir grandes males en nosotros y seguramente no ayudará en el avance de la causa del Evangelio. Jesucristo nos pide, pues, que renunciemos conscientemente a ella. La persona que nos ha maltratado es alguien a quien el Señor quiere alcanzar con la salvación. Esta debe ser nuestra prioridad también. Debemos estar dispuestos a recibir otra bofetada antes de vengarnos. Fíjate lo que está diciendo aquí, Jesús. Si hay una persona que nos da una bofetada a nosotros, que nos hace cualquier daño, esa persona, nosotros lo que tenemos que tratar de la manera es de salvarlo. La persona que nos ha maltratado es alguien a quien el Señor, a lo mejor es alguien a quien el Señor quiere alcanzar por la salvación. Entonces, debemos, una persona nos da un golpe a nosotros podemos pensar de que esa persona es una persona de que Dios lo quiere alcanzar por la salvación. Es que cualquiera que le dé un golpe piense que esa persona puede ser alcanzada para la salvación de Dios. Por verle la otra mejilla de una manera literal puede ser oportuno en determinadas ocasiones. No lo sé, pero sin duda a lo que Cristo está apuntando es a la relación de amor y compasión, y no de rencor y de odio, por lo que debemos responder al ofensor cuando Cristo fue golpeado por el soldado ante Anas. No se dice que volviera lentamente la otra mejilla, sino que no resistió al soldado y se limitó a hablarle con corrección y con dignidad. Entonces, fíjate para que tú veas, para que tú veas, cuando a Cristo le dieron la bofetada, vamos a ver lo que dice aquí, porque no quiero hablar cosas que la Biblia nos dice. Mira lo que dice aquí, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 22 a 23. Vamos a ir aquí a ver qué dice. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así responde al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal,
Si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpea? ¿Por qué me golpea? Entonces Jesús no le dio para atrás ni le dijo nada. Nada más que le dijo, ¿por qué me golpeas? Le preguntó, ¿por qué me golpeas? A ver. Y entonces esa es una de las formas en que nosotros podemos mirar la otra mejilla, hablarle a la persona y no darle para atrás ni decirle cosas malas. ¿Ok? Versículo 40. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 40. En esta segunda ilustración, Cristo se imagina el pleito más muy que se puede concebir. Al que alguien comprende a fin de obligarle al pobre a entregarle su túnica. Mejor camisa, pues se trata de una prenda de interior. En pago de alguna deuda, algunas personas son capaces de ¿qué? De llegar hasta extremos de su persecución del pobre, anteponiendo sus propios derechos materiales a toda consideración de compasión y humanidad. Pero, como debe, ¿cómo debe el discípulo cómo debe el discípulo pobre responder ante esta clase de persecución? Entregándole también su capa o túnica exterior. Esta es la túnica que la propia ley prohibía tomar en prenda sin devolverla antes de anteceder, porque era lo único que el pobre tenía para protegerse del frío la noche. ¿Cómo puede el discípulo hacer esto? ¿Cómo puede entregar gozosamente lo único que le protege de la inclemencia del tiempo? Lo hace porque su maestro se lo pide, pero también porque cree en la providencia divina. Dios ha prometido velar por él. Fíjate, entonces aquí lo que está diciendo, fíjate lo que está diciendo, las túnicas se usaban ¿para qué? Para uno mantenerse de frío. Entonces, si uno da la túnica, entonces va a tener frío. Pero ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué nosotros debemos a la túnica? Porque el Señor está diciendo de que nosotros hagamos esto. Entonces vamos a ver lo que la promesa que hizo Dios a las personas. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 27. Porque solo eso es su cubierta y es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuerpo, ¿qué dormirá? Y cuando él clamará a mí, yo le oiré y porque soy misericordioso. Cuando uno dé la túnica, cuando uno dé las cosas, uno habla con Dios y Dios va a escuchar porque Él es misericordioso. Y eso es una promesa que Él está haciendo aquí. Y como ustedes saben, todas las promesas que Dios ha hecho, Él las cumplió. Y si Él es fiel, y si Dios es fiel, y si Él es fiel, providencia divina, Dios ha prometido velar por eso. Y si Él es fiel, el reino, y si Él es fiel al reino, suplir sus necesidades, sobre todo porque Cristo, por su ejemplo y por su espíritu, la capacidad para amar al que Él le persigue y devolver bien por mal. No es solo cuestión de no resistir, sino de ir más lejos y ser generoso con nuestros enemigos. No tenemos derecho a odiar a la persona que trata de quitarnos las posesiones. Nuestro corazón debería de llenarse de amor hacia tal persona y este amor debería revelarse en nuestras acciones. El discípulo fiel, lejos de entrar en legítimo por su hermano, sufrirá hasta la confiscación de sus bienes más personales. No así la gente del mundo. Versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Ve con el dos. Una de las costumbres más molestas del mundo antiguo era
que las autoridades imperiales tenían poderes de requisa, es decir, podían obligar a los ciudadanos de un país ocupado a prestar servicio obligatorio en diferentes menesteres. Por ejemplo, el soldado romano podía requisar el animal de cualquier persona para llevar su equipaje y obligar a la persona a asistirle en diferentes situaciones. Palestina era un país ocupado. En cualquier momento el judío podía sentir sobre su hombro el toque de la lanza de un soldado romano y con esta sabía que su obligación era servirle al soldado en todo lo que él solicitase, aun cuando la tarea fuera humillante. Entonces por eso le está diciendo de que si dicen una milla, vaya con el dos. Por ese tiempo los soldados utilizaban las cosas para ir a donde estaban las personas y decirle, acompáñenme, llévenme para aquí, llévenme para allá. Y entonces uno tenía que hacerle caso a lo que decían los soldados en ese tiempo. Un conocido ejemplo bíblico es el de Simón de Sirene, obligado por los soldados a llevar la cruz de Cristo. Oh, mira, es uno de los ejemplos que podemos ver. Mira, está en este mismo libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32. Cuando salía, hallaron un hombre de Sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. La reacción normal de la gente ante estas introducciones molesta también de haber sido de amargura e ira. Cada vez que eran obligados a prestar servicio obligatorio, era una nueva humillación, una nueva evidencia de la injusticia de la ocupación imperial. Lógicamente, buscaban maneras de evitar esta clase de servicio. Es de todo posible que no experimentaran deseos conscientes de venganza contra el soldado en cuestión, pero Jesús ve que los sentimientos de animosidad que brotan de su interior tienen las mismas raíces que la venganza. No debéis reaccionar así, dice Cristo a sus discípulos, sino con amabilidad y buen ánimo, ofreciendo para hacer más de lo medido. Algunos comentaristas proponen a la luz de la palabra de Jesús que una milla era la distancia máxima establecida por las autoridades romanas. En caso de servicio obligatorio, o sea, como fuere, huelga decir que ni en este ejemplo ni en los demás, Cristo está diciendo que hay que ir estrictamente un día nada más. En todo caso, lo importante es el amor manifestado espontáneamente en actos de generosidad. En vez de desear la venganza, dicen, debes responder con generosidad, entrega y sacrificio. Hay cosas que, entonces, ¿qué es lo que podemos aprender aquí? Que cuando la venganza venga, cuando alguna persona nos haga algo malo, tenemos que tratarlo con amor. Tenemos que tratarlo con amor. Hemos hecho muchas cosas malas y Dios nos ha tratado con qué? Con amor. El último versículo, un versículo de la clase de hoy, ¿no? Que es el versículo 42. El que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo dé. ¿Okay? En todos estos ejemplos, la reacción natural de la gente es la de resistirse. Un sentimiento de rebeldía y protesta surge dentro de nosotros, nos conduce a decir que no. Lo mismo es cierto aún en los casos más leves de ofensas o molestias. Solemos asociar la idea de venganza con situaciones de gran prejuicio, guerras, asesinatos, violencia. Pero la pequeña molestia de trato social, si alguien nos pide limosna o nos pide algo prestado, no es cierto que en muchas casos percibimos al mendigo como un estorbo y pensamos que la limosna es dinero derrochado. O vemos al solicitante
como un pesado, porque tenemos que ninguno vayamos a volver a ver lo que dejamos prestado. No flotan con nosotros sentimientos negativos que si los pensamos bien, no son signos, no son sino manifestaciones menores del mismo espíritu que inspira la venganza en su forma más angrientas. Son situaciones triviales en las que se revela la miseria que hay realmente en nuestro corazón. Situaciones en las que damos la espalda a la gente, buscamos manera elegante de eludir el compromiso y manifestamos pequeños brotes de rechazo a nuestro pueblo. Realmente son de tanta importancia nuestras emociones, realmente son tan importantes nuestras posiciones, no tiene que importarnos las personas necesitadas y en todo caso, no pertenece a Cristo aquello que nos pide que demos, porque nada de nosotros. Entonces, cuando nos piden algo, todas las cosas que nosotros tenemos es de Cristo. Entonces, si nos piden algo, darlo, porque es Cristo que lo está dando. Cuando nos pidan algo, démoslo, demos las cosas que están pidiendo, porque es nada de nosotros, las cosas son de Cristo. Ay, cómo voy a aprender. Ok, si damos a quien nos pide, no de mala gana, sino con generosidad y amabilidad, quién sabe si nuestra acción no tocará el corazón del otro y no dará la oportunidad de compartir el evangelio en el ambiente del amor de Cristo derramado en nosotros. En cambio, si una persona tiene auténtica necesidad, nuestro testimonio evangélico encontrará unos oídos escépticos si no somos capaces de darlo justamente con una manifestación generosa del amor práctico que vemos. Antes de dejar estos ejemplos, quizás debemos añadir que Cristo se supone que los entenderemos con una buena dosis de sentido común, o que al menos teniendo en cuenta otros principios éticos igualmente importantes. Por ejemplo, no hemos de dar a cualquier persona absolutamente todo lo que nos pide. Okay, no hemos de dar a cualquier persona absolutamente todo lo que nos pide. Si nos pide algo que no es nuestro, no se lo daremos. Si pide algo que es perjudicial para su salud o su salvación, tampoco. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 10. El mismo libro, ¿no? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, ¿qué le damos a la persona lo que la persona le va a hacer bien? No le vamos a dar una cosa, le queda a hacer malo. Okay. Muchos mendigos de hoy buscan dinero para drogas o alcohol. Si tenemos oportunidades, seremos sabios. Sí, antes de darle dinero, le ofrecemos comida o hospedaje. La intención de Cristo no es la de enredarnos en nuevo legalismo, sino la de denunciar en nosotros las raíces de pecado cuya extensión ignoramos. Quiere librarnos de nuestros pequeños egoísmos para que podamos ver el prójimo con los ojos de Dios. En estos ejemplos parece como si Cristo se hubiera alejado bastante del tema original, la renuncia a tomar represalias, pero como en los otros casos de este capítulo, quiere hacernos ver que los tentáculos de la ley correctamente interpretada lleva muy lejos todas las regionales equivocadas.
por el otro sentido del derecho, que cuando creemos lesionados nuestros intereses. Pero dice el Señor, no debemos resistir, sino dejar la causa en manos de Dios y buscar el bien a quien nos ha ofendido. Y por si pensamos que ninguna tomaríamos represalias violentas, pone ejemplos variados para nosotros, para mostrar los lejos que estamos de vivir en el amor y la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo prohíbe todo lo que sea semejante a un espíritu implacables y vengativo. Vamos a ver aquí el ejemplo que nos da aquí Jesús. Un ejemplo que es, recordemos quién es el que nos pide que renunciemos la venganza. Vamos a recordar quién es el que nos pide que renunciemos la venganza. No estamos contemplando una ley impersonal y fría, sino el mandamiento de alguien que puso su vida por vosotros y nos dio un ejemplo vivo de aquello que ahora nos exige. Cristo nunca nos pide sacrificio que él mismo no haya soportado. El que nos dice que no devolvamos los golpes fue herido en una mejilla sin oponer resistencia. Y eso lo vimos en el capítulo, en el libro de Juan, capítulo 18, del 22 al 23. El que nos pide, fíjate, el que nos está pidiendo que entreguemos la túnica a quien nos la pida, vio como los soldados romanos le quitaron la suya y todo por amor de nosotros. ¿Cómo pues podemos negarnos a seguir su ejemplo? No reaccionemos indignados ante su exigencia, ante considerar que él mismo se sometió a ellas. Pero además, consideremos que él nos pide que perdonemos a nuestros enemigos, a quien perdonó, es quien perdonó a los suyos, y que entre aquellos enemigos nos encontrábamos nosotros. ¡Ay, Dios! El que nos pide que miremos con amor a aquellos a quienes en la carne contemplaríamos con odio y rencor, es quien nos miró con amor aun cuando éramos sus enemigos. El que nos pide que desterremos la venganza es quien ha perdonado al precio de su propia vida todos nuestros agravios, como todos podemos negárselo. Aquí concluimos ya, aquí concluimos. Óigame, pero óigame, qué cosa más linda está diciendo aquí, qué cosa más linda es aquí, mira, lo voy a volver a repetir porque mira, hay que volver a repetir esto aquí para que se quede grabado en nuestros corazones. Mira, recordemos quién es el que nos pide, vamos a recordarnos quién es el que nos pide que renunciemos a la venganza. No estamos contemplando una ley impersonal y fría, sino el mandamiento de quién, de alguien que puso su vida por nosotros y nos dio un ejemplo vivo de aquellos que ahora no existen. Cristo nunca nos pide sacrificio que él mismo no haya soportado. Él nos dice que no devolvamos los golpes. Fue herido en una mejilla sin oponer resistencia. Ahí le dieron una mejilla sin poner resistencia. Eso está en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 22 a 23. El que nos pide que entreguemos la túnica a quien nos la pida, vio como los soldados romanos le quitaron la suya y todo aquel amor por nosotros. ¿Cómo pues podemos negarnos a seguir su ejemplo? ¿Cómo es que nosotros podemos negarnos a seguir su ejemplo? Lo recibe. Pero además, consideremos que él que nos pide que perdonemos a nuestro enemigo es quien nos perdonó, es quien perdonó a los suyos. Jesús perdonó a los suyos. Y que entre aquellos enemigos nos encontrábamos nosotros, ¿no? Nosotros éramos sus enemigos y él nos perdonó a nosotros.
El que no perdone, el que no pide que miremos con amor a aquellos a quien en la carne contemplaremos con odio y rencor, es quien nos miró en amor cuando éramos sus enemigos. El que nos pide que deterremos la venganza es quien nos ha perdonado. El precio de su propia vida, todos nuestros agravios, ¿cómo podemos negárselo? No podemos negárselo. Jesucristo, todos los ejemplos que Jesucristo ha hecho por todos nosotros, es una de las situaciones que nosotros podemos perdonar a las personas que nos hacen agravio, a las personas que nos hacen mal. Jesucristo ha sido tremendo ejemplo. Mira, estas clases, la verdad que me están gustando y me están enseñando a mí. Verdaderamente tenemos nosotros que ser como todos nosotros debemos ser. Y eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros seamos como. Si no estás tratando la manera, si no estás tratando la manera de decir como Jesús, estás haciendo lo que la Biblia quiere que uno haga, que todos nosotros debemos ser como quien, como Jesús. Que Jesús es amor, Jesús es el que nos tiene a todos nosotros viviendo, y si estamos en Cristo, nosotros tenemos que vivir para él. Bueno, entonces nos vemos la semana mañana. Vamos a comenzar en el versículo 43. ¿Ok? Hasta mañana, que tengan buen día. Bye.